el camino de la obediencia. Y vamos a ver por qué esta palabra que quiero compartir en esta noche, en esta tarde-noche. Y para poder entrar en clima y poder entender esta palabra, la palabra está en Jeremías, ahora vamos a leer, pero quería explicar un poco la situación histórica del texto que vamos a leer para poder entender, ¿no? Dice la palabra, nosotros leemos, si leemos, estudiamos la situación que estaba pasando en este momento, que vamos a compartir el texto dentro de algunos minutos. Habla que había un remanente del pueblo de Dios que quedó en la ciudad de Mizpa, que era una ciudad cercana a Jerusalén. La palabra de Dios habla, y varias veces los compartimos, ¿no? Los pastores o los hermanos que están predicando. Recordamos, que Dios sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, lo tomó, lo llevó por el desierto, los bendijo, proveyó todo lo que ellos necesitaban, hasta llevarlos a la tierra de Canaán. Y ahí le dio leyes, le dio normas para poder vivir, ¿no? Normas de conducta. Y dice la palabra de Dios que Dios le había advertido varias veces que si ellos pecaban, se olvidaban de Él, ellos iban a ser llevados, ¿no?, a otras tierras, esclavos, en tierras extrañas, iban a ser extranjeros en otras tierras, no fuera de Jerusalén. Entonces, sabemos que, como dice la palabra, pasó eso, ¿no? Ellos desobedecieron a Dios y terminaron ahí en diferentes tierras, ¿no? Y en este momento que vamos a leer, la palabra de Dios, en este texto, en este relato, habla de que ya el rey Nabucodonosor de Babilonia había llevado a muchos del pueblo de Israel, muchos de la ciudad de Jerusalén, hay muchos judíos, fueron trasladados a Babilonia. Pero había ahí en la tierra de Judá, habían quedado, ¿no?, un remanente, ¿no? Y la mayoría de las personas que estaban ahí eran personas pobres, ¿no?, con muchas carencias. Había algunos sacerdotes y algunas personas importantes, pero la mayoría eran gente así que no tenía grandes recursos, ¿no? Todos los que tenían recursos, hijos de los príncipes, personas importantes, el rey, ¿no?, Nabucodonosor, la había llevado a Babilonia, ¿no? Si nosotros leemos, por ejemplo, Daniel, cómo el rey ahí en Babilonia empezó a prepararlos, ¿no?, a diferentes personas, diferentes judíos que estaban ahí. Y Daniel y sus amigos ahí estaban en el palacio del rey, eran sabios, eran inteligentes, eran hijos de príncipes, de sacerdotes, muchos de ellos. Pero la historia que vamos a leer es el remanente, ¿no?, el remanente que quedó. Había muchos, como decíamos, muchos en la tierra de Babilonia, pero había quedado un remanente, ¿no?, parte del pueblo de Dios ahí en esta ciudad de Mizpa, que dice la palabra, cerca de Jerusalén. Y estaban obviamente con un montón de situaciones, un montón de problemas. Nabucodonosor, para que no se salga de control las personas que estaban ahí, les permitió que se queden ahí. Y dice la palabra que Nabucodonosor nombró a Gedalías, ¿no?, un personaje ahí que era judío también, para que sea gobernador de ese lugar, ahí en esa tierra de Mizpa, donde estaban muchos del pueblo de Judá, muchos del pueblo de Dios, ¿no?, una parte, ¿no?, un remanente. Dice la palabra que ahí estuvo algunas semanas, algunos meses, poco tiempo, Gedalías ahí como gobernador, siendo nombrado por Nabucodonosor, y dice la palabra que ahí hubo una revuelta y lo mataron, ¿no? Entonces había un descontrol, ¿no? Ahora la palabra que vamos a leer, ¿no?, que está en Jeremías, ahí Dios le habla a Jeremías para que le transmita, ¿no?, al pueblo que había quedado el remanente, lo que Dios quería de ellos. Había un descontrol porque habían matado al gobernador que había puesto, dice la palabra, Nabucodonosor. Entonces había una revuelta, muchos querían ir a diferentes naciones, muchos decían, nosotros somos hijos de Dios, no podemos permitir que alguien nos gobierne, alguien impuesto por el rey de Babilonia. Entonces como que no lo querían a Gedalías, hasta que pasó una situación, un problema, hasta que fue muerto, ¿no? Entonces había un descontrol en los habitantes que había ahí en la ciudad de Mizpa. No sabían qué hacer, estaban desconcertados, ¿no? Estaban desconcertados. Y dentro de esas personas estaba todavía Jeremías. La palabra, si nosotros leemos la historia, después es trasladado Jeremías a la tierra de Egipto. Pero en este momento donde vamos a leer la palabra, estaba ahí en la tierra de Mizpa junto con toda esta gente. Y Dios le da una palabra a Jeremías y Jeremías la comparte. Entonces, como decíamos,
muchas de las personas que estaban ahí, empezaron a decir, acá no estamos seguros, ¿no? En este lugar no estamos seguros. Va a venir Nabucodonosor, va a venir el rey de Babilonia con su ejército y nos va a matar a todos por lo que hicimos, porque el gobernador que él puso, nosotros no lo respetamos y duró muy poco tiempo. Entonces había un hambre, había escasez, había una situación difícil en ese tiempo. Entonces muchos empezaron a decir, los líderes, ¿no? Como que incitaron al pueblo a decir, vamos a un lugar seguro, ¿no? Vamos a un lugar seguro, según sus perspectivas, ¿no? Según lo que ellos pensaban de seguridad. Entonces dice la palabra que ellos empezaron a pensar a ir a Egipto, dice. En Egipto vamos a tener la cobertura necesaria. En Egipto no va a haber guerras, porque en Egipto no hay guerras, en Egipto no hay hambre. Entonces vamos a Egipto. Entonces Dios, sabiendo lo que había en los corazones y todo lo que se estaba moviendo, todo lo que se estaba hablando, les da una palabra a Jeremías para que Jeremías le hable al pueblo. Entonces esta pequeña introducción, ahora vamos a leer la palabra, el texto, para que podamos entender lo que Dios nos quiere decir en esta tarde-noche. Vamos a leer Jeremías 42 y después vamos a leer Jeremías 43, algunos versículos. Pero vamos a leer, ahí yo le pasé a los chicos, vamos seguramente a tenerlo, el texto, y quiero que podamos prestar atención a lo que dice la palabra de Dios. Si vos querés seguirlo de tu celular o si tenés Biblia, lo podés hacer. El título de esta palabra, ¿no? En Jeremías 42 dice, advertencia a quedarse en Judá, ¿no? Advertencia a quedarse en Judá. Dice la palabra de Dios, entonces los líderes militares, incluidos Joanán, hijo de Carea, y Jesanías, hijo de Osaías, junto con todo el pueblo, desde el menos importante hasta el más importante, se acercaron a Jeremías, el profeta, y le dijeron, por favor, ora al Señor tu Dios por nosotros. Como puedes ver, somos un pequeño remanente comparado con lo que éramos antes. Ora que el Señor tu Dios nos muestre qué hacer y a dónde ir. Acuérdense de esta frase, qué hacer y a dónde ir. Está bien, contestó Jeremías, oraré al Señor su Dios como me lo han pedido y les diré todo lo que Él diga. No les ocultaré nada. Ellos dijeron a Jeremías, que el Señor tu Dios sea fiel testigo contra nosotros si rehusamos obedecer todo lo que Él nos diga que hagamos. Nos guste o no, obedeceremos al Señor nuestro Dios, a quien te enviamos con nuestro ruego. Pues si le obedecemos, todo nos irá bien. 10 días más tarde el Señor le dio a Jeremías la respuesta. Así que él mandó a buscar a Joanán, hijo de Carea, a los demás líderes militares y a todo el pueblo, desde el menos importante hasta el más importante. Les dijo, ustedes me enviaron al Señor, Dios de Israel, con su petición y esta es la respuesta. Permanezcan aquí en esta tierra. Si lo hacen, los edificaré y no los derribaré. Los plantaré y no los desarraigaré. Pues lamento todo el castigo que tuve que traer sobre ustedes. No teman más al rey de Babilonia, dice el Señor. Pues yo estoy con ustedes, los salvaré y los libraré de su poder. Seré misericordioso con ustedes al hacer que Él sea amable para que les permita quedarse en su propia tierra. Sin embargo, si se niegan a obedecer al Señor su Dios y dicen, no nos quedaremos aquí, sino que iremos a Egipto, donde estaremos libres de guerra, de llamados a las armas y de hambre, entonces escuchen el mensaje del Señor al remanente de Judá. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, si están decididos a irse a Egipto y vivir allí, la misma guerra y el mismo hambre que temen los alcanzará y allí morirán. Este es el destino que les espera a quien insta en irse, a quien insista en irse a vivir a Egipto. Efectivamente, morirán por guerra, enfermedad y hambre. Ninguno escapará del desastre que traeré sobre ustedes. Nos trasladamos al capítulo 43 de Jeremías, ¿no? Al próximo capítulo, vamos a leer los primeros 4 versículos, donde ahí se desarrolla esto que estamos leyendo. Dice, cuando Jeremías terminó de dar este mensaje del Señor su Dios a todo el pueblo, Azarías, hijo de Osaías,
Y Johanán, hijo de Carea, y los demás hombres arrogantes le dijeron a Jeremías: mentira, el Señor nuestro Dios no nos ha prohibido ir a Egipto. Baruc, hijo de Nerías, te ha convencido para que digas esto, porque él quiere que nos quedemos aquí para que los babilonios nos maten o nos lleven al desierto. Entonces Johanán, los demás líderes militares y todo el pueblo se negaron a obedecer la orden del Señor de permanecer en Judá. Que Dios bendiga su palabra, ¿no? Si estábamos prestando seguramente atención a lo que estábamos leyendo, el relato comienza diciendo que los líderes se presentaron, ¿no? Todas las personas, desde el más importante hasta el menos importante, todas las personas, el remanente que habían quedado ante la desesperación y todo lo que estaba pasando, se presentaron, dice la palabra en los primeros versículos, se presentaron delante de Jeremías, ¿no? Y le pidieron que ore por ellos, ¿no? Y que les indique lo que tenían que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que tenían que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer y a dónde ir, ¿no? Eso es lo que ellos le pidieron a Jeremías, que Jeremías interceda, que ore a Dios para que les diga qué tenemos que hacer y a dónde ir. Ellos estaban seguros que tenían que ir a algún lado, ¿no? Eso es lo que también me llamaba la atención. Ellos estaban seguros que a algún lado tenían que ir, que no tenían que estar ahí. Entonces fueron a Jeremías. Dijeron todas las personas que se presentaron ante Jeremías, dijeron eso, ¿no? El profeta accedió, dice la palabra, y después de unos días les comunicó lo que Dios les dijo, ¿no? La gente había dicho: sea bueno, fíjese que algunos de los versículos dicen: sea bueno o sea malo lo que Dios nos diga, nosotros vamos a escuchar a Dios, vamos a obedecer, porque así nos va a ir bien, ¿no? Ellos decían: nosotros vamos a escuchar a Dios, sea bueno o sea malo lo que Dios nos dice, nosotros vamos a obedecer, porque así nos irá bien. La teoría la tenían bastante clara, ahora la práctica, ¿no? Se la llevaban a marzo, ¿no? Se la llevaban previa, ¿no? La teoría la tenían bastante claro, porque ellos decían: si obedecemos a Dios, sea bueno o malo lo que nos diga, las cosas nos va a ir bien. Y era así, las cosas les iba a ir bien. Lástima que en la práctica, ¿no? No hicieron lo que dijeron. Y aún le dijeron: Dios es testigo de lo que nosotros hablamos con vos, de lo que vamos a hacer, porque vamos a obedecer lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos pide que hagamos, la decisión que Dios tiene para nosotros lo vamos a hacer. El mensaje, nosotros al leer el texto bíblico, el mensaje era claro: ellos debían permanecer ahí en Judá, debían estar ahí. La palabra de Dios, Dios les dijo varias veces: yo voy a estar con ustedes, no se tienen que ir. Si nosotros leemos también Isaías, ¿no? Isaías, creo que es Isaías 30 o 31, habla de este tema también. Porque ellos, ante los problemas y las situaciones que estaban pasando, ya querían correr a Egipto, ¿no? La primera opción era Egipto. Entonces Isaías 30 y también 31 habla de esto. Y Dios le dice por medio del profeta Isaías: ay de ustedes, los hijos rebeldes, ¿no? Que quieren hacer planes de acuerdo a su voluntad, no a la mía, que buscan protección en el faraón, ¿no? Porque ellos se querían ir a Egipto, que buscan protección, que buscan amparo, que quieren estar bajo la sombra del faraón, pensando que van a tener protección y nada les va a pasar. Pero dice: lo que ustedes temen, eso les va a pasar, porque ustedes deciden con su corazón lo que yo no decido, lo que yo no quiero para ustedes, eso ustedes hacen todo lo contrario. Entonces muchas veces en situaciones difíciles el pueblo de Israel quería ir a Egipto. Y fíjense qué tremendo, porque Dios los había sacado de Egipto. Dios ya los había sacado, ya hace muchos años Dios los había sacado de ese lugar. La palabra de Dios dice que la gente no obedeció, ¿no? Y buscó refugio en Egipto. Si nosotros después seguimos leyendo Jeremías, ahí habla de que ellos muchos del remanente fueron a Egipto, creyendo que podían estar seguros ahí. Y como yo les decía hace algunos momentos, fíjense en estas dos palabras, ¿no?
hay dos cosas que la gente quería saber, ¿no? Primero, ¿qué hacer? Y segundo, ¿a dónde ir? ¿Qué hacer y a dónde ir? Son dos preguntas que nos podemos hacer en este tiempo nosotros, ¿no? Si los trasladamos a nuestra vida, a nuestro entorno, podemos hacernos esta pregunta: ¿qué hacer y a dónde ir? ¿Qué hacer en nuestra familia, por ejemplo? Cuando los problemas, las situaciones difíciles vienen a nuestra vida, cuando no tenemos solución, cuando las cosas van de mal en peor, no sabemos qué hacer y a dónde ir, a quién recurrir, cuál es el camino. ¿Qué hacer en nuestra familia cuando los problemas no los podemos solucionar? ¿A dónde ir? ¿A dónde ir significa cuál es el camino? ¿Cuáles son los pasos que debo llegar a estar en paz, para perdonar, para ser restaurado, para poder vivir bien en mi familia? Para que mi economía prospere, para que en mi hogar esté reinando la presencia de Dios. ¿Cuál es el camino? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y cuando hay situaciones personales que nos sobrepasan, ataduras espirituales que no nos dejan avanzar y no llegamos a ser libres por completo, también nos podemos preguntar estas dos frases: ¿qué hacer y a dónde ir? ¿A quién recurrir? ¿Quién tiene el camino para seguir? ¿Cuáles son las normas? ¿Por dónde debo transitar? ¿Cómo resuelvo este problema, esta situación? Dios estaba diciendo que en Él estaba la respuesta, que en ese lugar ellos tenían que quedarse, porque en ese lugar Dios los iba a bendecir, Dios los iba a proteger del miedo que ellos tenían, de la situación que estaban pasando, que no sabían qué hacer y a dónde ir. Dios les decía: ustedes quédense acá, porque yo los voy a bendecir, yo los voy a proteger. No tengan miedo de Nabucodonosor, no tengan miedo de Babilonia, yo los voy a proteger. Ustedes van a ser prosperados si se mantienen en ese lugar, si están en ese lugar. En ese lugar la estaban pasando mal. Uno puede decir, bueno, a los ojos naturales era mejor ir a Egipto porque no había guerra y la situación económica era diferente que en este tiempo que estamos leyendo en la tierra de Judá. A ojos humanos era lo mejor, parece, ir a correr bajo la sombra del faraón, bajo la sombra de Egipto. Pero Dios le decía todo lo contrario. Se tenían que quedar ahí y tenían que esperar en Él, porque Dios los iba a proteger, Dios los iba a bendecir, los iba a volver a prosperar. Fíjense que uno de los versículos que leímos decía: yo los volveré a plantar, yo los volveré a reedificar. O sea, van a ser prosperados nuevamente. Pero tenían que pasar ese tiempo de dificultad y de problema. ¿Cuántas veces queremos escapar de los problemas? Si preguntamos acá quién quiere los problemas, nadie quiere un problema o una situación. Queremos que ya se solucionen los problemas y las situaciones en nuestra vida. Y hay muchas situaciones y muchos problemas que nosotros metimos la pata y por eso estamos en esa situación. O que ya pasamos pruebas o situaciones y no tenemos la culpa, pero estamos transitando diferentes problemas, situaciones económicas, de enfermedad, de fracaso familiar, de situaciones que no podemos manejar y que queremos que ya se solucionen. Pero Dios nos dice, aún en esta palabra: esperá, mantenete en ese lugar, no te vayas. Dios le estaba diciendo: no se vayan a otro lugar, porque acá estoy yo, acá está la bendición, acá los voy a proteger. Pero tienen que pasar esa situación. Nadie queremos pasar situaciones difíciles, pero tenemos que aprender a pasar las situaciones difíciles, las crisis, los problemas familiares, enfermedades, situaciones que nos golpean, que no sabemos qué hacer y a dónde ir. Pero acá Dios nos afirma, nos reafirma: esta palabra es para cada uno de nosotros. En Dios está la protección, en Dios está el cuidado que necesitamos y Dios nos va a volver a levantar. Ellos veían la situación y decían: bueno, no hay solución acá en esta tierra de Judá. Somos pocos. Se presentaron delante de Jeremías y le dijeron: mirá, Jeremías, somos un remanente a todo lo que éramos, somos poquitos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar que Nabucodonosor venga con su ejército y nos destruya nuestra poca familia que tenemos? Entonces, ante el problema y la situación, ellos querían correr rápidamente a Egipto. En Dios está la respuesta que necesitamos. En cada área
de nuestra vida. En Dios está la respuesta que necesitamos. Pero hay que obedecer aun cuando lo que Dios nos diga sea difícil. A pesar de que el camino sea complicado, es el mejor camino para que las cosas nos salgan bien. Como decíamos al principio, ellos en la teoría la tenían re clara. La tenían re clara en la teoría. Porque dijeron, vamos a obedecer a Dios. El mensaje, la respuesta a Dios, vamos a obedecer, sea bueno o sea malo, porque nos va a ir bien si obedecemos a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros también sabemos lo que es bueno, sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no?, en la teoría, pero en la práctica muchas veces fallamos? Pero Dios es bueno, ¿no? Dios es un Dios de misericordia, un Dios de gracia, que nos da nuevas oportunidades. El pueblo que había quedado estaba preocupado por las continuas guerras, enfrentamientos, el hambre que se estaba desatando en ese tiempo, necesidades que estaban atravesando. Querían encontrar una solución a sus vidas rápidamente. No querían atravesar las dificultades. Y nadie quiere atravesar las dificultades. Queremos que ya se solucionen los problemas. Pero nosotros necesitamos aprender a transitar los problemas y las situaciones confiados y permaneciendo en la presencia de Dios. Por eso yo, hermanos, quiero que podamos meditar en dos puntos importantes de esta palabra. En dos puntos claves para que nos llevemos en esta tarde-noche para cada una de nuestras vidas y para cada área de nuestras vidas. Porque todos pasamos situaciones difíciles. No es que los que estamos acá no pasamos situaciones difíciles. Pasamos situaciones de enfermedad, de situaciones económicas, un montón de problemas también. Pero necesitamos confiar plenamente en Dios y necesitamos escuchar a Dios. Y lo que Él nos diga, poder hacerlo, poder hacer su voluntad. Entonces yo quiero que podamos meditar en dos puntos importantes de esta palabra. Y yo ruego que el Espíritu Santo, más allá de lo que yo pueda compartir, de lo que Dios me habló a mí, también hable con ustedes y aún más traiga revelación sobre sus vidas para que ustedes puedan decir, tengo que cambiar esto, tengo que ajustar esto, tengo que dejar esto y tengo que permanecer en esto. Que el Espíritu Santo, y vos ahí decirle, Espíritu Santo, hablame, haceme dar cuenta qué es lo que tengo que cambiar, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer. Ayúdame a escuchar tu voz, no solamente a escuchar tu voz, Señor, sino obedecer en lo que vos me estás diciendo. Esta palabra tiene dos puntos importantes, tiene muchos puntos, pero yo quiero que podamos meditar en dos puntos claves de esta palabra. No es el tiempo de irse, sino de permanecer. Amén. Y ahora vamos a explicar esto. No es el tiempo de irse, sino de permanecer. Saben que el sábado pasado, a la mañana, estuvimos con el pastor Néstor, ahí en Castelar, Morón, la parte de Castelar, Morón, ahí en la congregación, ¿no?, del ministerio GES, ahí de el apóstol de Emilio. Estuvimos haciendo unos presbiterios, creo más o menos 26, 28 pastores, ahí tuvimos ahí más o menos alrededor de 25, 30 pastores, y estuvimos haciendo un presbiterio para diferentes hermanos que iban a ser pastores, ¿no? Y ahí el presbiterio se hacen preguntas acerca de diferentes temas, ¿no? Diferentes temas teológicos, diferentes temas de la palabra, el testimonio personal, el llamado. Y fue una experiencia maravillosa. Justamente yo comentaba esta semana y con el pastor Néstor y contábamos todas las cosas que escuchamos de hermanos, de hermanas, cómo permanecían, ¿no?, frente a los problemas y las situaciones, ¿no? Escuchamos testimonios que nos animaban, ¿no? Nosotros le estábamos haciendo preguntas, diferentes preguntas teológicas, ¿no?, eclesiásticas, diferentes de ética, ¿no?, de moral, bueno, de muchas preguntas, pero nos sorprendía cuando nosotros los escuchábamos a las personas estas y cómo se mantuvieron fiel ante los problemas y las situaciones. Aún la iglesia se estaba cayendo, ¿no?, a pedazos y ellos estaban con la bandera ahí levantados, ¿no? Me tocó a mí poder estar junto con los otros pastores, escuchar, bueno, y hacerle preguntas a una mujer que iba a ser pastora. También después de hablar con ella, también hablamos con el esposo, que también ellos dos iban a hacer una pareja matrimonial, una pareja pastoral. Era el matrimonio, iban a
iban a estar trabajando como pastores, ya estaban trabajando. Y bueno, ellos nos contaban, ¿no? Ella y él, los dos nos contaban de las situaciones que pasaron en la iglesia. Y hace más o menos un año, entre un año y medio, pasaron estas situaciones que uno podía decir, bueno, nosotros escuchábamos, ¿no? Y los otros pastores decían, bueno, yo ante esta situación ya me hubiera ido de la iglesia, ¿no? Porque escuchábamos todas las cosas que les hicieron, las situaciones que pasaron, y ellos seguían permaneciendo en la iglesia. Decía, bueno, Dios no nos dijo que nos vayamos de esta iglesia, entonces nosotros permanecemos. Había dos familias pastorales, primero se fue una, después se fue otra, hubo problemas entre las familias, ¿no? Por diferentes situaciones, hasta que le dijeron, quedó una familia pastoral, le dijo, bueno, acá te entrego la llave, le entregaron a ellos, que eran como diáconos, que eran los líderes ahí, le entregaron la llave y le dijeron, bueno, nosotros 2 semanas vamos a cerrar. Pasaron las 2 semanas y bueno, ahí le dieron la llave, le dijo, bueno, fíjense lo que, si quieren reunirse, a orar, pero bueno, nosotros no vamos a estar más ahí en la iglesia, ¿no? Y había más o menos 100 personas ahí, 100 hermanos, ¿no? La iglesia era 100 personas, ¿no? 100 hijos de Dios. Y ellos, bueno, este matrimonio pasaron por un montón de situaciones difíciles, cosas que les hicieron, ¿no? Los pastores, equivocaciones, ¿no? Y fueron humillados mucho, pero ellos siguieron permaneciendo y dijeron, Dios no nos dijo que nos salgamos de acá, nosotros vamos a permanecer acá en la iglesia, vamos a orar para que Dios haga resurgir a la iglesia, Dios levanta a la iglesia, porque Dios tiene un propósito. Y ellos se mantuvieron fiel hasta que después de esas 2 semanas que estuvo cerrada la iglesia, ¿no? El templo, las instalaciones, ellos abrieron y empezaron a orar y empezaron a buscar a Dios. Y ahora hace más o menos un año que la iglesia, bueno, empezó a crecer en lo espiritual. Y bueno, Dios está haciendo cosas maravillosas en esa iglesia. Y yo pensaba, ¿cuántas veces por cualquier cosa ya nos vamos de la iglesia, ¿no? Y nos vamos a otro lugar y aún hablamos, qué sé yo, de los líderes, de los pastores. Muchas veces pasa, ¿no? Situaciones difíciles, quizás con razón o sin razón, pero no estamos mirando al centro de atención que tenemos que mirar, que es a Cristo. No permanecemos muchas veces. Y yo escuchando el testimonio de estos hermanos, digo, wow, qué increíble cuando una persona está permaneciendo, no lo mueve nada, porque está convencido en su mente y en su corazón que tiene que mirar a Dios, que tiene que permanecer en su presencia. Y este punto importante, por eso les compartía esto, de esta palabra, el primer punto, no es el tiempo de irse, sino de permanecer. Muchas veces la palabra de Dios dice que Dios le decía al pueblo, quédense acá quietos y esperen cuando yo les diga marchen, ¿no? Y el pueblo ahí marchaba. Muchas veces Dios le decía al pueblo, marchen ahora, no se detengan. Pero acá en este momento, ¿no? En este tiempo de la palabra, de este texto que acabamos de leer, Dios le estaba diciendo claramente, no se vayan a ningún lado, permanezcan acá en la tierra de Judá, porque yo los voy a bendecir, yo los voy a hacer fructificar, yo los voy a hacer prosperar y van a poder ser reedificados, sus casas, sus vidas, su familia. No se vayan a buscar ayuda en donde yo no estoy, yo estoy acá en la tierra de Judá. Por eso decimos, no es el tiempo de irse, sino de permanecer. Lo que deseaba el pueblo eran cosas buenas. ¿Qué es lo que deseaban el pueblo? El remanente, ¿qué es lo que decían? Nosotros queremos estar tranquilos, sin guerra, y no queremos pasar necesidades, no queremos pasar hambre con nuestra familia. ¿Eran buenos deseos? Eran buenos deseos. Era algo bueno que ellos querían, pero no tenían que irse a ese lugar, a Egipto. No tenían que regresar a Egipto, porque ya Dios los había sacado. El camino que querían transitar no era el correcto. No era el correcto el camino que querían transitar. Dios les estaba diciendo cuál era el camino a seguir. Pero ellos no obedecieron el mensaje recibido, dice la palabra. Si ellos se acercaban a Egipto, se alejaban de Dios. Si ellos se acercaban a Egipto, se alejaban de Dios. Dios le estaba diciendo cuál era el camino, lo que tenían que hacer. Si ellos se acercaban a Egipto, se alejaban de su presencia, de su protección, de sus cuidados, de la cobertura de Dios. No era el momento de irse, sino de permanecer. Entonces no es un buen camino alejarse de Dios. No es un buen camino
alejarse de Dios en este tiempo. Estamos llamados a permanecer en este tiempo, hermanos. Estamos llamados a permanecer, a obedecer, a refugiarnos en la presencia de Dios. Solo en Él podemos estar seguros. El remanente quería hallar confianza y seguridad en Egipto. Dios le estaba diciendo, acá está la confianza y la seguridad que ustedes necesitan. Quizás a los ojos humanos era una solución acertada correr a Egipto. Pero Dios, como decíamos, ya los había sacado de ese lugar. Cuando Dios nos saca de un lugar, no podemos volver a ese lugar que Dios nos sacó en lo espiritual. Cuando Dios nos saca de un lugar, nos quiere prosperar, nos quiere bendecir en otro lugar. Entonces no volvamos para atrás, no retrocedamos, no volvamos, ¿no?, a la vida antigua que ya salimos. No busquemos ropas antiguas. Dios nos da ropas nuevas, Dios nos da un camino nuevo, una tierra nueva en lo espiritual. Aprendamos a pasar las dificultades, los problemas o las situaciones confiados en su amor y en su misericordia. A veces es necesario pasar por dificultades. Nosotros decimos, obviamente no queremos pasar por necesidades, por dificultades, por problemas, pero a veces es necesario, porque cuando las cosas nos van bien, muchas veces nos apartamos, nos alejamos de Dios. Y aun cuando las cosas están mal también, ¿no? Son las dos cosas. Aun cuando las cosas nos salen bien y parece que no tenemos problema de nada, nos apartamos, porque empezamos a confiar en lo que nosotros logramos, en lo que nosotros podemos hacer. Y nuestra confianza está desviada del propósito de Dios. Entonces nos alejamos. Y aun cuando la situación es difícil, también a veces decimos, bueno, Dios no me contesta o Dios no hace nada en mi vida. La verdad que vengo a la iglesia y no pasa nada. Y a veces nos alejamos también de Dios. Pero es el tiempo, como decíamos en este primer punto, de permanecer, de no irse. Es el tiempo de permanecer confiados en Dios, seguros en Dios. No es el tiempo de irse, sino de permanecer, hermanos. Más que nunca en el camino de Dios. Y el segundo punto para que podamos reflexionar: confiar a pesar de todo en Dios. Confiar en Dios a pesar de todo lo que nos puede pasar en esta vida. Porque vamos a pasar aflicción, dice la palabra. Situaciones difíciles, cosas que se nos van a ir de la mano, cosas que no podemos manejar, equivocaciones que vamos a tener. Y por eso estamos en diferentes lugares, nos encontramos en diferentes situaciones, porque quizás muchas veces nos equivocamos, quizás a veces no nos equivocamos, pero padecemos situaciones difíciles en nuestra familia, en el trabajo, en situaciones personales. Confiar en Dios a pesar de todo lo que nos pase, a pesar de cualquiera sea la situación. El pueblo tenía miedo del rey de Babilonia, de lo que él podía hacer. Estaban preocupados por los rumores de guerra, estaban preocupados porque hacía un poco tiempo había muerto el gobernador que Nabucodonosor había puesto. Entonces estaban temerosos de todo lo que iba a pasar. Había muchos rumores, muchas dificultades, muchas situaciones. Había un desconcierto. Por eso una de las cosas que hicieron bien es ir a pedir consejo, ¿no? Ir a pedir un consejo de parte de Dios a Jeremías. Eso lo hicieron bien, pedir consejo. Ahora lo segundo que hicieron obviamente fue malo, porque no obedecieron el mensaje de Dios. Pero Dios les decía, no teman, yo estoy con ustedes. Ahora, qué difícil es estar tranquilos cuando los problemas no se solucionan. Cuando los problemas parece que van más problemas y vemos más oscuro toda la situación en nuestra vida. Cuando la enfermedad viene sobre nuestras vidas, cuando los problemas económicos vienen, cuando los problemas familiares están y parece que no hay solución y pasan días, semanas. Es difícil permanecer confiados en Dios. Es difícil, pero no es imposible. No es imposible. Por eso Dios nos manda, ¿no?, a poder permanecer en su presencia. Y en este segundo punto que estamos meditando, confiar en Dios a pesar de cualquiera sea la situación, cualquier problema que estemos pasando en diferentes áreas de nuestra vida. Qué difícil es cuando no hay una luz de esperanza y aun cuando las fuerzas se nos acaban muchas veces. Es difícil de permanecer confiados en Dios.
Las fuerzas humanas se nos acaban, pero dice la palabra que Dios nos da nueva fuerza a través de su Espíritu Santo. Por eso debemos permanecer, por eso debemos confiar en Dios, a pesar de cualquier problema o situación. Los hijos de Dios estamos llamados, estamos desafiados, a pesar de los problemas o las situaciones, a seguir adelante, a confiar en Dios. Los hijos de Dios estamos llamados a levantarnos como el profeta Habacuc, cuando decía: aunque todo esté mal y nada dé el resultado que yo estoy esperando y todo vaya para atrás, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación, porque en Él está mi confianza, decía Habacuc. Entonces se puede, es difícil, pero se puede lograr. Es un aprendizaje día tras día, de decir: voy a poner mi confianza en Dios a pesar de lo que estoy pasando, y no me voy a mover, voy a estar en la presencia de Dios. No es el momento de irme, sino el momento de permanecer, más que nunca confiado en Dios, confiando en Dios. ¿Qué es lo que te da miedo en este tiempo? Leíamos en la palabra que ellos estaban temerosos, tenían miedo de lo que podía hacerles el rey Nabucodonosor. Por eso Dios les decía en uno de los versículos: no teman a Nabucodonosor, no teman al rey de Babilonia, no le teman, confíen. ¿Qué es lo que te da miedo en este tiempo? Ponete a pensar: un problema familiar que parece imposible de arreglarse, la situación económica, tu situación económica, problemas en el trabajo, problema personal que no podés resolver, una enfermedad. Así como Dios les prometía ayuda, su protección y su presencia al pueblo, también el Señor quiere que hallemos esa seguridad en Dios, que podamos hallar esa seguridad y podamos estar confiados y decir: a pesar cualquiera sea la situación, yo voy a confiar en Dios, no me voy a ir, no me voy a apartar de la presencia de Dios, voy a permanecer. Entonces creo que la oración tendría que ser: Señor, ayúdame a aprender a confiar en vos, ayúdame a confiar, ayúdame a estar tranquilo, que las situaciones no me dominen, que los problemas no me dominen, que no me hagan cometer locuras o tomar decisiones apresuradas. Cuando vienen los problemas o las situaciones difíciles, queremos ya la solución, y muchas veces nos encontramos tomando soluciones apuradas, sin consultar a Dios. Debemos aprender a confiar solo en Dios. No vale de nada escuchar, ¿no?, el mensaje de Dios y después hacer todo lo contrario. No sirve de muy poco, ¿no? Escuchar el mensaje de Dios y después hacer todo lo contrario. Eso es lo que hizo el pueblo. Escuchó lo que Dios le decía por medio del profeta Jeremías, pero hizo todo lo contrario a lo que Dios estaba demandando hacer. Debo confiar en lo que Dios me habla. Debo confiar en lo que Dios me habla, creerle, ir tras el camino que Él me está indicando. ¿Qué es lo que tengo que hacer y a dónde ir, Señor, en este tiempo? En cada área de tu vida, preguntale: ¿qué es lo que tengo que hacer, Señor, y a dónde ir? ¿Cómo transitar ese camino para hallar la solución? Le voy a pedir a los hermanos alabanza, oración, que puedan pasar. Te voy a pedir que te puedas poner de pie y puedas orar a Dios. Si Dios te habló, Dios está hablando por medio de su palabra. Decirle lo que hay en tu vida, en tu corazón, situaciones. Como decíamos, no es el tiempo de irse, sino de permanecer en la presencia de Dios. Así que ponete a orar un momento ahí. Decirle: Señor, ayúdame a entender tu palabra y a ponerla en práctica, Señor. Ayúdame, Señor, a no irme de tu presencia, sino a permanecer día tras día, cualquiera fuera la situación, el problema o la crisis que puedo estar pasando, o aún que voy a pasar. Ayúdame a permanecer en tu presencia, Señor. Permanecer en su presencia, estar en obediencia, amarlo, servirlo. Es tiempo de sacar el miedo que quiere dominar nuestra mente y nuestro corazón. Es el tiempo de sacar el miedo y decirle: yo confío en Dios.
Yo confío en tus promesas, Señor. No me voy a ir, Señor, de tu presencia. Permanezco en tu presencia. Señor, ayúdame a sacar todo miedo que quiere dominar mi ser. Ayúdame, Señor, a tomar el desafío de confiar plenamente en tu presencia. Plenamente, Señor, en tu protección. Decirle, Señor, no hallo seguridad fuera de ti, Señor. Que no busquemos atajos ni retrocedamos, sino que vayamos por el camino donde Dios nos está mandando en este tiempo. Vamos a adorar a Dios y después vamos a orar juntos para poder cerrar este tiempo. Te adoramos, Señor, te exaltamos, Señor. Espíritu Santo, sigue obrando en nuestro corazón a través de la palabra. Ayúdanos a permanecer, Señor, en tu presencia y a estar confiados, Señor. Te adoramos, Señor, te exaltamos, te damos toda la gloria, Señor. Ministra, Espíritu Santo, en este tiempo. Háblanos, Señor.